donde José Luis Cabaza Roncaya. ¿Quién es ese pata? Es su hermano, su brother de Guido Águila y de Julio Gutiérrez Pérez, para tender puentes con nuestro candidato, que es Orlando Velázquez. El escándalo de corrupción que está removiendo el sistema de justicia y la política peruana se inició con el seguimiento a una mafia ligada al tráfico de drogas, instalada en el Guayaga, cuyos miembros negociaban el estupefaciente producido en el Braem con financistas y distribuidores en Lima. En el 2014, el equipo especial de policías y fiscales antidrogas, a través de escuchas telefónicas legales, logró interceptar la comunicación de poco más de 20 personas, de las cuales 2 llamaron su atención. Y es que los acopiadores del Braem se comunicaban con 2 internos del penal Sarita Colonia del Callao. A uno lo apodaban Viejo y al otro lo llamaban Doctor. Este último era quien más llamadas hacía y recibía. Cuando las autoridades prestaron más atención a sus conversaciones, se dieron cuenta que él daba órdenes para el preñado de los contenedores en el puerto del Callao, y que el nombre real del apodado Doctor era Gerson Galvez Calle, alias Caracol. La vuelta es que ellos pueden sacar 100, ¿ya? Pues yo le he dicho que no, vamos a romper el hielo con 70. 50 de los amigos y 20 míos, ¿me entiendes? ¿Ya? Todo está perfecto. Ya le expliqué, le enseñé las rutas, le dije si ellos podían trabajar realmente. El 80% de las comunicaciones de Caracol estaban ligadas al narcotráfico, mientras que en el 20% restante se hablaba de extorsión, sicariato y corrupción con miembros del INPE y con magistrados del Callao. Aquí se detectó que el brazo legal de Caracol era Moisés Mere Ruiz, quien tenía llegada con abogados, jueces, fiscales y funcionarios en el primer puerto. Según las escuchas telefónicas, Moisés Mere era quien, tras la orden de Caracol, hablaba con los magistrados para salvar a sus amigos de procesos judiciales, pero también para pedir sentencias largas para sus enemigos. Cada vez que Mere visitaba a Caracol en el penal Sarita Colonia, también coordinaba con él el cobro de cupos a empresarios en el Callao y en las obras de la Costa Verde. Desde ese momento, los agentes descubrieron que Caracol era sumamente peligroso. Estando recluido, ordenó varios crímenes en el Callao. En octubre del 2014, Caracol salió libre entre gallos y medianoche y puso frente a los reflectores a las autoridades del INPE. La fiscalía dice que lo está investigando, pero si son fiscales saben muy bien cuál es el proceso judicial. Es decir, nadie, porque te estás investigando, si hubieran hecho ellos inmediatamente su trabajo de investigación y pedido al juez, bueno, que se le manda toda detención, nunca hubiera salido, pero no hubo eso. En el Callao se vivió una ola sangrienta y estaba ligada al narcotráfico, pero uno de los casos que llamó la atención en diciembre del 2015 fue el asesinato de Wilbur Castillo, a quien mataron de 20 balazos. Por las escuchas telefónicas, los agentes conocieron que Caracol dio la orden del crimen, pues Castillo era informante de la policía y estaba delatando a la gente de Caracol. Siempre Caracol estuvo tras bambalinas, pero con la explosión del Porsche de Gerald López en septiembre del 2015, Gerson Galvez Calle dejó el anonimato. El rey del puerto Chalaco, el bravo más bravo del Callao, dejó caer el telón y mostró así todo lo que era capaz de hacer para acabar con sus enemigos. En total, fueron 81 escuchas legales donde Caracol hablaba de droga, extorsión, crímenes y corrupción de autoridades, especialmente del INPE y el Poder Judicial del Callao. Han pasado 4 años desde el momento que se obtuvo dichos audios, pero las investigaciones a todos los personajes que mencionó Caracol parecen seguir congeladas en el tiempo. Y en el nuevo proceso que afronta Gerson Galvez Calle por su presunta alianza en el tráfico de drogas con Renzo Espinosa Brisolesi, alias Rencito, parece que el capítulo de impunidad podría repetirse. Según estos documentos que constan en la Fiscalía de Crimen Organizado y a los que Cuarto Poder tuvo acceso,
alguien habría manipulado los 2 celulares que se le incautaron a Renzo Espinosa Brisolesi durante su captura en San Borja en el 2016. Incluso hay información que habría sido eliminada. Efectivamente, recordemos que en enero del 2016, cuando Rencito fue capturado en el departamento de San Borja, la policía ya sabía que su nombre tenía firma propia en el Callao, que estaba ligado al cobro de cupos y al sicariato, y que al ser capturado, Gerald Oropesa, en el 2015, él quedaba como amo y señor del trasiego de drogas en el primer puerto. Aquel día negro para Rencito, también se capturó a su padre, hermano y a los integrantes de su red criminal. Se conoció sus gustos, sus lujos, sus armas. Y ahí también se cautaron sus teléfonos celulares. Todo lo hallado en aquella intervención se mantuvo en cadena de custodia, porque formaba parte de evidencias valiosas para acusarlo, a él y a su banda. Pero también se iba a conocer con quién se comunicaba y qué tipo de nexos tenía. En esta investigación se supo que Rencito hablaba con Gerson Galvez Calle, alias Caracol, a quien en cierta medida le temía. Pero también se conoció que ambos habían llegado a una especie de alianza para reinar en el puerto del Callao. Habrían compartido fuentes y nexos en todos los terrenos. Y por eso las autoridades los comprendieron en un proceso juntos, al conspirar sobre el envío de clorhidrato de cocaína desde el puerto del Callao al extranjero. ¿A qué le llamas alianza? Yo planteo que seamos uno y trabajemos y matemos a todos. En julio del 2017, Rencito y su banda estaban a punto de salir por exceso de carcelería, pero se pidió la ampliación de la medida por 12 meses, pero solo les otorgaron 9. Este segundo plazo vencía en abril del 2018. Para ese entonces, tras estar casi un año alejado del caso, el fiscal Salirrosas fue repuesto y antes que Rencito salga libre solicitó la prolongación de 3 meses más para él y su banda. Con eso ganaría tiempo para saber cómo había avanzado el caso. Sin embargo, lo que encontró es bastante preocupante. La laptop y 2 celulares de Rencito no habían sido analizados pese al tiempo transcurrido. Aquí la policía le informa que la computadora no era objeto de posible estudio. Y con respecto a los 2 celulares, estos presentaban deficiencias de orden técnico en los puertos micro USB y era evidente que los pines de contacto estaban fracturados, es decir, rotos, y por tanto los celulares no podían ser cargados. Pero hay más. Según el informe presentado por la División de Alta Complejidad el 18 de mayo del 2018, cuando lograron encender los equipos, uno de los celulares, el BlackBerry, mostró configuraciones iniciales, por lo que se advierte que el equipo ha sido operado para ser restaurado a configuración inicial de fábrica. Eso quiere decir que alguien reseteó el teléfono celular, y según dice este documento, la información que contenía el teléfono no podía recuperarse, y a la vez era muy difícil saber la fecha en que dicho equipo fue restaurado. Pero había otro detalle más. En este documento también advierte que cuando el fiscal Salirrosas retoma el caso y recibe los celulares, estos estaban sin lacrar y sin su respectiva cadena de custodia. Aparentemente desde esa fecha, mayo del 2016, los equipos quedaron a merced de cualquiera, sin protección alguna. Y hasta ese momento nadie informó de los daños que tenían los celulares. La pregunta cae por sí sola. ¿Acaso la organización delictiva, pese a estar en prisión preventiva, habría vulnerado la custodia de estos equipos en sedes fiscales? Quizá por detalles como estos es que Caracol, el día de su captura, decía no temerle a los procesos judiciales. Sí, pero no tengo agraviados. ¿Por qué huiste del país? ¿Pero por qué fugaste? ¿Por qué fugaste? ¿Por qué fugaste del país? Era mi derecho. Tengo derecho a la presunción de inocencia. Tengo el derecho a la presunción de inocencia. A mí me van a encontrar sin nada aquí. Este lunes 16 de julio, Rencito, su banda y Caracol estarán frente a los magistrados, enfrentando su juzgamiento por el delito de tráfico de drogas en su figura de conspiración. ¿Acaso alguien quería borrar todas las pruebas que existen contra ellos? Las cartas están sobre la mesa.